SKL para el mundo. Estamos con esta señal que compartimos hoy, previo al 25 de noviembre, declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y por eso hemos traído hoy a una de las funcionarias que atiende esta oficina en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para hablar de esta actividad dedicada en las horas previas al 25 de noviembre. ¿Cuál es la situación que registran ustedes desde la Procuraduría, licenciada Arévalo, sobre esta situación de violencia a la que ha sido históricamente sometida la mujer? Sí, bueno, antes me llamaba mucho la atención que habláramos de cuándo se declaró el día. Ajá. Y es bien curioso que en 1994 fue que se declaró aquí en El Salvador. Ajá. Antes que Naciones Unidas, nosotras, en razón a las organizaciones y las luchas de organizaciones de mujeres, el 25 de noviembre fue declarado, a partir del año 1994, Día Nacional de la No Violencia contra la Mujer. Ajá. Bueno, y esto responde también a cómo estamos, ¿verdad? En América Latina se estima que ya llevamos 38 millones de mujeres víctimas de violencia. Una de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia de cualquier tipo, de los 7 tipos de violencia registrados en nuestra ley, de violencia a lo largo de su vida, desde que es niña hasta que es una persona adulta mayor. Estamos en una situación difícil, ¿verdad?, que nos ha llevado también la pandemia COVID, que también se reconoce, ¿verdad?, la violencia contra la mujer como una pandemia también. Ajá. Por esa cantidad de... Así se puede calificar. Sí, se puede calificar la violencia contra la mujer como una pandemia, ¿verdad? Pandemia a la cual hay que mostrar interés. Sí, estas cifras, una de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia, dice, a lo largo de su vida, sí, en distintas manifestaciones. Dice usted, El Salvador a partir de 1994 como que toma la vanguardia. Sin embargo, el día a nivel del sistema de Naciones Unidas es posterior, ¿verdad?, sí, que se hace la declaración. En el 2000 es posterior y también ha ido cada año, ¿verdad?, cambiando la campaña o el sentido. Desde el 2008 manejamos, ¿verdad?, con el secretario general de Naciones Unidas, manejamos una campaña que se llama campaña Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres. Hace 2 años se dedicó a la violación, ¿verdad? Este año, cuyo interés es que podamos pues recuperarnos en alguna medida o regresar a como estábamos en el ejercicio de nuestros derechos previo a la pandemia, es que he manejado 4 conceptos, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas, lo primero es el financiar, ¿verdad?, que se refiere a esto mismo, ¿verdad?, que debemos de buscar que siempre existan beneficios fiscales, ¿verdad?, acceso a préstamos, a créditos y a donaciones o entregas de dinero para las organizaciones, financiar también todo lo que sea la prevención y la reparación por las mujeres víctimas que en este momento de la pandemia COVID y víctimas de violencia. Estamos buscando también prevenir, ¿verdad?, porque la idea es que prevengamos, sobre todo en estas situaciones de centros de contención, que ya los tuvimos, y ahora que estamos en presencia de albergues recientemente, prevenir la violencia, ¿verdad?, declarar cero tolerancia a esta situación. Responder es el tercer concepto, porque la idea es que también busquemos o reconozcamos de que el COVID nos ha dejado sobre todo con un daño en la economía, fuertemente, ¿verdad? Casi el 75% de mujeres nos dedicamos a las labores informales o al trabajo informal, un 80% se dedican a la maquila, ¿verdad? Estas maquilas han cerrado, este servicio informal por el confinamiento se cerró, entonces es importante responder qué es lo que vamos a hacer como Estado. Y la última es recopilar, que es la más fuerte que hemos tenido y todavía la tenemos. Nos cuesta generar estadísticas, nos cuesta generar datos es complejo esto, ¿verdad? Es bien complicado porque el mismo patriarcado no permite visibilizar. Usted métase a la página del COVID, sin hablar mal del gobierno, pero métase a la página del COVID y usted no ve datos desagregados de mujeres. Busque mujeres muertas. Hay una cantidad de personas muertas, fallecidas, pero son datos globales. Pero no dice cuántas son mujeres y quedan de país. Sí. Y es que se dice que mata más la violencia que el COVID, pero esos datos son, pues hay que buscarlos.
Sí, la recopilación. Esta campaña Únete, entonces, licenciada Arévalo, continúa vigente este 2020. Sí. Decía usted que hace 2 años se hizo énfasis a esta situación de violación, que también es una de las expresiones de violencia a la que es sometida la mujer. Este año, ¿con qué lema están haciendo énfasis en la conmemoración del Día de Eliminación contra la Violencia? Sí, pensé que la campaña del 2008 dura hasta el 2030 y cada año va cambiando, o depende de la decisión, ¿verdad?, de ONU, de acuerdo a la situación mundial, ¿verdad? En este año se llama Pinta el Mundo de Naranja y tiene estos conceptos que le decía: mediante financiar, responder, prevenir y recuperar. Hacemos un llamado mundial, dice, a subsanar la brecha de financiación. Es lo que le decía, que tenemos que asegurar que subsistan estos programas, ¿verdad? Y asegurar servicios esenciales, sobre todo para las personas sobrevivientes de la violencia. Y estas le llaman víctimas secundarias, ¿verdad?, que son los hijos e hijas o los huérfanos y huérfanas que quedan, ¿verdad?, después de estos asesinatos brutales, perdón, estos feminicidios brutales contra mujeres. Sí, y ahí, por ejemplo, en el marco de la pandemia, ¿cuáles fueron los registros que tuvieron? Esta oficina que está bajo la sombría, digamos, de la Procuraduría Adjunta para los Derechos Humanos de la Mujer, tiene también este componente de atención en casos de violencia. ¿Cuáles han sido las más recurrentes denuncias? ¿Qué tipo de denuncias es que más han recibido? Sí, déjeme contarle que en razón de la pandemia nosotros como institución no cerramos. Claro, nos quedamos con un mínimo personal entre el 10 y el 15%. La persona que le habla siempre se mantuvo por la situación que manejo, ¿verdad?, porque tengo que tener una orientación a nivel nacional, ¿verdad?, tratar de buscar estrategias ante esto que nos sorprendió, ¿verdad? Sí. Y hay que reconocer que lamentablemente las estrategias fueron, sin contar la brecha digital, ¿verdad?, fueron estrategias de telecomunicaciones, de internet, de app, y eso es bien difícil, sobre todo por la brecha digital que existe, el acceso a la conectividad, ¿verdad?, que incluye también no solo el acceso a la conectividad, que es bastante bajo, ¿verdad?, sino que ya lo declaró CEPAL también al respecto, sino que también la falta de educación en esto, ¿verdad? Todavía nos estamos aprendiendo, sí, creo que todos, porque nadie, y bueno, usted nos dice desde la oficina adjunta de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de la Mujer, igual, ¿verdad? Nadie estaba preparado. Les tocó, licenciada, que ir como avanzando en buscar cómo acercar estos servicios y que se lograra, pues, atender la misma emergencia. Sí, fueron diálogos entre instituciones, porque teníamos que darle una respuesta a la población, ¿verdad? Nosotros aplicamos una app en el celular que usted la podía descargar, en Facebook, en la página web, nuestros teléfonos. Habilitaron móviles, también líneas. Habilitamos líneas, celulares, y tuvimos un personal que estaba contestando, tratando de contestar, entre ellos mi persona, 724, ¿verdad?, buscando la forma de dar respuesta con la información que teníamos, ¿verdad?, porque esto suspendió procesos, ¿verdad? Es cierto, amplió, ¿verdad?, no se terminaron los plazos, digamos, para las medidas de prevención, que son tan importantes, pero de protección para las mujeres, pero sí generó dificultad, ¿verdad? Nosotros presentamos el 23 de abril de 2020 a la Asamblea Legislativa un primer informe. Este primer informe fue a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, con el ánimo de mostrar al momento cómo íbamos nosotros midiendo, ¿verdad? Por eso le hablaba del tema tan difícil que es recopilar, porque nos ha costado también identificar cuándo se trata de una denuncia por cultura de denuncia de una mujer y cuándo es que le está afectando sus derechos como mujer. No es tan fácil desagregar. Sin embargo, hicimos el esfuerzo ante esta situación emergente con el 10% de personal y generamos que habían, al 20 de abril tuvimos 581 casos. De estos, 180 fueron de mujeres, el 31% de denuncias fueron de mujeres y la mayor denuncia fue en materia de derechos de la salud. Y es por esto, ¿verdad? ¿Salud por qué? Porque el confinamiento fue una situación devastadora, ¿verdad? Devastadora de familias separadas, familias resguardadas, por así decirlo, ¿verdad? Y esto generó una incertidumbre sobre mi acceso a mi expediente clínico, mi acceso a mis tratamientos recurrentes que yo tenía en el seguro, ¿verdad? A la prueba. Sí, también fue una de las... Sí, fue uno de los derechos más violados. Sí,
Ahora, estos aspectos que nos menciona la licenciada Arévalo, probablemente alguien que nos escuche dice no lo sufrieron solo las mujeres, pero como usted me describe, la oficina lo que hizo es como sistematizar cuántas denuncias fueron interpuestas por mujeres, porque la violencia, digamos, se considera esto, el negar una prueba en el caso de la pandemia de COVID-19 como un tipo de violencia contra la mujer, o puede verse general porque les negaron pruebas a todos los ciudadanos. Sí, mire, los decretos de emergencias o las leyes de emergencias o la imposibilidad de movilización, ¿verdad? Que son derechos que tenemos, libertad de circulación, privación de libertad, se generó. Esto afectó la salud de las personas, porque si era por una situación de que tenías COVID, tenías que saber si tenías o no tenías, pero si solo estaba recordada y no te habían hecho una prueba, te afectaba y generaba violencia emocional y psicológica, porque usted, como toda persona privada de libertad, debe de saber cuánto dura el proceso, cuándo va a terminar la pena, ¿verdad?, denominada así en materia penal. Entonces esto era una inseguridad jurídica, era una falta de acceso a la información, ¿verdad? Hay una afectación al derecho a salud, una afectación a su libertad personal, ¿verdad? Incluso tener contacto con su familia, porque vimos en redes que algunas personas sí tuvieron contacto con su familia y acceso a ciertos productos, pero no para todos y todas fue así. Lo decimos con propiedad porque nosotros estuvimos en centros de contención, mi persona fue. Visitó centros de contención, y se pudo, en estas visitas, procuradora, se pudo, ¿qué aspectos detectaron que estarían riñendo con los derechos de la mujer, por ejemplo? Sí, específicos de la mujer, nosotros estábamos buscando que, a pesar que estaban separados, tuvimos algunos anuncios o avisos, pero que no se concretaron en nada, ¿verdad? En el caso de Indes, ¿verdad?, se dio una situación de que estaban separados mujeres y hombres, pero no estaba tan clara el acceso a los servicios sanitarios y esto, y hubo un momento que se generó como un miedo al ver un colectivo de hombres caminar al baño y un colectivo de mujeres o una mujer. Entonces, esas fueron como unas alertas que no pasaron a más, ¿verdad? Tuvimos alertas también de un hotel en la Costa del Sol, que como se militarizó, ¿verdad?, la seguridad. Militares llegaban a las puertas a tocarles a las señoras, ¿verdad?, para preguntarles si estaba bien, si necesitaba algo. Claro, pero esto, si estoy bien y necesito algo, muchas veces puede ser un paso para otras cosas. ¿Y por qué tanta insistencia solo a una puerta y no a la otra? ¿Y porque a mí, que tengo una edad de tal costo, una edad de tal, ¿verdad? Entonces sí generó temor. Nosotros dimos asistencia psicológica a estas mujeres que estaban encerradas, sobre qué tenían que hacer, cómo sobrevivir el encierro, pero sobre todo cómo sobrellevar este acoso, ¿verdad? Porque se traducía, digamos, en algún momento no en una atención, sino en un acoso. Se traducía para ellas en un acoso, y por eso le llaman subjetivo, ¿verdad? Porque usted tiene que tener primero empoderada de derechos para entender de que un piropo no es algo agradable, ¿verdad? Un piropo es acoso, ¿verdad? Un piropo me daña internamente, me genera miedo. ¿Quién va a pasar en medio de hombres sobre una acera y usted pasa libremente como mujer? No pasa porque le da miedo, genera restricciones a mi libertad de cómo vestirme, ¿verdad?, de cómo lucir, porque soy una cosa que va caminando, la que se somete a un examen, ¿verdad? Y este examen violenta, ¿verdad? Entonces era lo mismo, me saluda sin yo pedírselo, me dice que soy bonita sin yo pedírselo. Entonces es una cosa, es una percepción, es algo que tuvimos en los centros de contención. Las 7 de la mañana con 22 minutos, vamos a una pausa comercial. Hablamos hoy con la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es la licenciada Elisa Arévalo. Estamos conociendo el trabajo que desarrolla esta Procuraduría Adjunta que tutela derechos de la mujer en el marco de lo que será mañana 25 de noviembre, el día dedicado, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aunque como nos explica, pues la Procuraduría Adjunta mantiene un trabajo sistemático para brindar atención. Ya vamos a volver para que nos diga cómo se accede para mujeres que nos puedan sintonizar esta mañana o nos siguen en nuestra red social de Facebook y necesiten contactar con la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer. No nos cambie, ya regresaremos. 7 de la mañana con 35 minutos, 25 minutos faltan para las 8. Seguimos conversando hoy con la
Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez, licenciada Elisa Arévalo, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Mañana se van a desarrollar más actividades, ya comenzaron las actividades, pero mañana continuarán en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuestro programa es gracias a Cemento Regional, calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cemento Regional, el supercemento que no debe faltar en su proyecto de construcción. Hablemos de los servicios que brinda la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer. ¿Cómo se pueden contactar si necesito, por ejemplo, un tipo de asesoría u orientaciones? Sí, gracias. Bueno, la Institución de Derechos Humanos tiene varias formas de accesar. Ya tenemos ahora de forma presencial. Ya están trabajando normal, ¿verdad? En la Quinta Avenida y 19 Calle Oriente. Ahí por el redondel Don Rúa. Por el redondel Don Rúa, sí. Yendo hacia el parque infantil. Sí. ¿Verdad? Hay un edificio que es como de vidrio, de espejos. Ahí estamos pues con gusto para atenderle, ¿verdad? Su denuncia. También puede llamar por teléfono a el área de la Unidad de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia. Es al 2520-4367. En ese teléfono, quienes les atienden, somos abogadas que estamos trabajando o especializándonos en esta área de violencia, ¿verdad? Y tenemos un equipo de psicólogas muy buenas, por cierto, de reconocida trayectoria, quienes también pues les presentan una alternativa para sobrellevar esta ruta crítica de la denuncia, ¿verdad? Un acompañamiento psicológico, porque reconocemos que es algo que todavía como Estado, ¿verdad?, también estamos en deuda, ¿verdad? Las consecuencias o los efectos, ¿verdad?, de la violencia en las mujeres, retomando que una de cada 3 mujeres sufrimos algún tipo de violencia, hay que tratar, ¿verdad?, esta para poder continuar, ¿verdad?, con su vida y generar un mejor proyecto de vida. Pueden llamar a esos teléfonos, también al denuncias de forma general, que es el Departamento de Denuncias que atiende a todo tipo de personas, es el 2520-4310, y también mediante nuestra página web y redes sociales hay un equipo del Departamento de Comunicación, el Departamento de Denuncias, que da respuesta, ¿verdad?, o traslada, ¿verdad?, a quien deba de acuerdo a la temática que denuncian. Sí. Nosotros, esa es nuestra función. ¿Y la Oficina de Atención a Víctimas de la Violencia, qué casos son los que más registra? Uno cree que la violencia solo es el maltrato físico, el maltrato verbal, pero ¿qué otro tipo de violencia registra esta oficina de mujeres que llaman para, como dice usted, seguir esta ruta que es crítica? Sí, fíjese que lastimosamente nosotros tenemos bastantes casos sobre violencia, ¿verdad? Expresiones de violencia, violencia psicológica, acoso laboral, ¿verdad? Y acceso a la justicia. Tratando de buscar que se reconozca que usted es víctima de este tipo de violencia, ¿verdad? El acoso laboral es una situación bien difícil de probar, igual que la discriminación, ¿verdad?, por nuestro género, por ser mujer. Y estas nos están dañando porque nos están dañando acceder a puestos de decisión, acceder a puestos dentro de una empresa, ¿verdad? Superar este piso pegajoso, estos salarios mínimos que tenemos que tener las mujeres, aunque tengamos profesión, aunque tengamos maestrías, ¿verdad? 2 o 3 maestrías, diplomados, y no podemos ejercer cargos de decisión. Por lo mismo, ¿verdad? Porque es parte de la discriminación, porque los hombres se acompañan entre ellos y se proyectan entre ellos, ¿verdad? Por eso las mujeres necesitamos ser sororarias, apoyarnos entre nosotras y defendernos. Y a veces no ocurre, fíjense, también como que en el ambiente de las mujeres a veces nos ponemos obstáculos entre nosotras mismas. Siempre se manifiesta eso. Fíjese que hay una situación de educación, ¿verdad? Recordemos de que lastimosamente, bueno, nosotros tenemos una cultura que se llama desmontaje de estereotipos sexistas, y esta se enmarca, ¿por qué? Porque uno de los estereotipos es que la mujer es para lo privado, para la casa, y el hombre es para lo público y para fuera de la casa. Y lo vemos desde niñas, ¿verdad? Hay dichos bien feos que dice amarre a sus porque el niño anda suelto, ¿verdad? Y esto significa que las niñas, a partir de que tenemos 11, 12 años, ¿verdad?, que empezamos nuestro periodo, nuestra menarquia, ¿verdad?, se nos guarda en la casa. No se nos permite jugar en equipo. No hay espacios para jugar en equipo también. Quizás habrán espacios para aquellas personas de privilegio, ¿verdad?, que pueden tener un gimnasio, que tienen un club,
¿verdad? Pero aquellas que vivimos en una zona de pobreza, popular, lo que hay son canchas. Y las canchas quienes las dominan son los hombres. Y son para ellos. Por lo tanto, no hay un espacio en el que nosotros podemos ir en libertad y tranquilidad. Si no jugamos en equipo, si no nos relacionamos, si no estamos en público, si no pertenecemos a las ADESCOs, si no pertenecemos a juntas directivas, sino que solo nos dedicamos a bordar, a hacer piñatas, a aprender a cocinar, no, es bien difícil que nos identifiquemos como un grupo que tiene poder, como un grupo organizado, un equipo. Entonces debemos de cambiar la forma de educación desde la niñez, generar espacios. Esto para las madres de familia que nos están oyendo también, procuradora, para que vayamos aportando, quizás no sea de un día para otro, pero ir aportando paulatinamente en estos patrones de cómo educar a mis hijas. Sí, fíjese que ahí, perdón si la contradigo, pero es una situación de Estado, ¿verdad? Principalmente es una situación de Estado. Segundo, es una situación de padres y madres, porque la educación y formación de los hijos e hijas es una responsabilidad también de la familia empleada. Nosotras como tías, ¿verdad? Como abuelos, abuelas, también podemos buscar la forma de garantizar que estos niñas y niñas, exigiéndole al Estado, porque el Estado es quien debe de garantizarnos estos espacios. Los alcaldes, ¿verdad?, que manejan los parques y todo, deberían de tenerlos iluminados, deberían de designar horas, ¿verdad? Y digo por qué horas, porque todavía no estamos educando en generar masculinidades respetuosas de derechos humanos. Sí. Entonces todavía hay que generar un orden, una medida de prevención, ¿verdad?, para que niñas y niños podamos tener acceso de igual forma. Pero es algo bien difícil, al que hay que reconocer que las organizaciones, ¿verdad?, no gubernamentales, pues le apuntan, ¿verdad? Y algunas instituciones, nosotros desde nuestra campaña, también le estamos apuntando. Y es una cultura machista que vamos a terminar. Un día la vamos a terminar. Con esta campaña de desmontaje del estereotipo sexista. Y desea usted, ¿cuáles son los efectos, por ejemplo, de estos distintos tipos de violencia en la mujer? ¿En qué repercute, por ejemplo, si yo estoy sometida a este tipo de afectación? Sí, fíjese que uno dice la gente que lo somatiza, dicen, ¿verdad? Pero nuestro grupo de psicólogas dice, no es que somatice, sino que lógicamente daña mi salud, porque me genera insomnio, me genera delirio de persecución, me genera miedo, me paraliza. Yo no puedo ir a trabajar porque me da miedo que me vayan a acosar. No puedo caminar por la calle libremente porque me pasa algo. No puedo hablar por teléfono porque mi esposo o mi pareja me ha dicho, dame el teléfono, quiero ver con quién hablas. Entonces, usted lo que hace es que encierra otra vez en lo privado a esa mujer y ella ya no busca ni educación, ni deporte, ni trabajo. Por lo tanto, no tiene acceso económico. Y si usted no es autónoma económicamente, difícilmente va a poderse costear educación, difícilmente va a ejercer poder o va a tratar de equilibrar el poder dentro de una casa o dentro de una institución pública. Entonces esto daña. Y si pensamos que la mayoría somos mujeres, estamos en una deuda fuerte, ¿verdad? Porque nosotras, si la mayoría somos mujeres, la mayoría deberíamos de ser diputadas. No un 31%. Y no ocurre. Somos un 31%. Estamos atrás, estamos en retroceso de la anterior gestión, que éramos un 32%. Vamos a esperar a ver qué pasa en la elección que se nos viene. Hay, por ejemplo, el papel del Estado, procuradora. ¿Tenemos marcos legales buenos? ¿Qué sucede? ¿No estamos utilizándolos adecuadamente? Tenemos dos grandes conquistas, ¿verdad? Que son conquistas, y lo voy a repetir, de las organizaciones, ¿verdad? Y digo de las organizaciones porque hay que organizarse para ejercer nuestros derechos. Nosotros como institución acuerpamos a estas organizaciones, respaldamos a esas organizaciones, ¿verdad? Pero son quienes produjeron estas dos legislaciones. La ley, ¿verdad? La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad y Equidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ley de Erradicación, Ley de Igualdad y Equidad es el nombre bien complicado, siempre me cuesta. Estas dos legislaciones que datan del 2011 y 2012 han generado juzgados especializados y cámaras especializadas. Y cualquier lector, ¿verdad?, de periódicos y de noticias sabe que es imposible sobrellevar los casos en los juzgados. No es que no existieran denuncias, ahora es que sobrepasan la capacidad. Entonces estas dos legislaciones son buenas, son positivas, generaron unidades de atención especializada. Todas las instituciones debemos de tener, generaron unidades de género institucional. Todas las instituciones, incluso privadas, deben de tener.
¿verdad? Y esto es... Las unidades de género. Las unidades de género. Las unidades de género son bien importantes, sobre todo en las áreas municipales, digo yo, porque son aquellas que llegan a espacios rurales, ¿verdad? A casco, ¿verdad? A barrios, y estas unidades de género deben de cambiar y educar, formar en derechos de la mujer, no en profesiones feminizadas o en puestos feminizados, como es la cocina, la costura, ¿verdad? Las manualidades. Que no dejan de ser interesantes. Exacto. No son malas, pero no generan una reflexión. Y me vuelven a encasillar en algo que lo considero femenino. Y la verdad es que ninguna profesión es femenina ni masculina. Sabemos que en el gremio de periodistas es bien difícil para una mujer ser periodista, sobre todo aquella que se ve en televisión, ¿verdad? Significa, pero para un hombre es bien fácil. Usted ve a hombres en cámaras, vea su aspecto físico, vea su edad, vea mujeres. Hay una diferencia enorme, es fácil. Es notable. Entonces por eso es que debe de cambiar. Las profesiones deben de hacerse más universales. Pudiéramos hablar, y no sé cómo analiza usted, procuradora, los perfiles. Por ejemplo, yo decía, una mujer mecánico. Es que no tenemos, uno cree que no tenemos la fuerza física como para un ejercicio en este tipo de profesión, y uno cree que es mejor que lo haga un hombre. Sí, fíjese que ese también es un estereotipo. Hay una agrupación de decanas de universidades que es muy interesante. La presidenta es la decana del IPCA. Es una organización que lo que trata es que las mujeres escojamos carreras técnicas masculinizadas. Lo trato de decir de una forma asequible, ¿verdad? Un lenguaje popular. Entonces, promueve en los bachilleratos que las mujeres escojamos carreras que aparentemente no podemos estar, como las mecánicas. Y en las mecánicas, por mi pareja yo sé que no es que se necesite fuerza. Hay máquinas para levantar motores, hay instrumentos para bajar cajas. O sea, no es una situación de fuerza. Se nos dice que te fuerza por levantar una llanta, pero ¿qué pesa más? ¿Un cántaro de agua? ¿Un guacal con maíz? Y hemos visto mujeres jalando incluso sacos, las que están construyendo ahorita. Sí, en el área rural, agrícola. Hay mujeres fuertes. Hay mujeres fuertes, sí. Y aquí también habemos mujeres fuertes. Sí, lo que pasa es que lo llevamos a la mente que eso es un trabajo de hombre, pero no es un trabajo de hombre. Orgánicamente, algunos médicos recomiendan, por ejemplo, que tampoco es bueno que la mujer incurra en hacer excesiva fuerza, porque anatómicamente no tenemos muchas capacidades. Y uno puede ver que en aspectos de mecánicos estoy cambiando una llanta. Si pasa un caballero con mucha suerte, me ayuda y quizás tenga él como más habilidad. Entonces, esto de no es masculinizar, pero no sé cómo lo podemos analizar. Sí, yo le quiero recordar, sin ofender a todas las que levantan pesas actualmente, pero Eva María Dimas dejó atrás eso, ¿verdad? Yo pienso que el cuerpo es algo que se prepara. Sí, en los deportes hemos tenido un avance. Decían que las mujeres no podíamos ser médicos. Hay una médico a la que le hacen miles de memes sin reconocerle de que lo que es una mujer, de las primeras mujeres médicos. Las mujeres no podemos estudiar abogacía. Hay una mujer salvadoreña que es la primera abogada del país. Entonces, las mujeres podemos hacer todo. Lo único que tenemos son límites de la sociedad, que nos dice que no podés, ¿verdad? Límites por edad, que nos dicen que estamos grandes y no podemos, pero no hay límites. A una niña debería de formársele que ella puede hacer lo que quiera hacer. Sí, la participación de la mujer en la política, ya vamos terminando, procuradora. Hay también expresiones de violencia que haya conocido la oficina en el caso de la participación de la mujer en política. Sí, tristemente en este año ya llevamos 4 comunicados, ¿verdad? Y imagínense 4 pronunciamientos y ni siquiera ha empezado campaña, ¿verdad? Expresiones de violencia, violencia incluso que alcanzó a la hija de una persona, funcionaria pública, ¿verdad? Ya no respetan ni a una bebé, y eso ya estamos completamente indignados, ¿verdad? Nos estamos preparando para el siguiente año. El 1 de diciembre vamos a tener un foro con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Defensoría de Costa Rica, un foro sobre violencia política y buenas prácticas, porque la idea es que garanticemos que ese 30% que tenemos ahorita por cuota, ¿verdad?, en el código electoral, para que las mujeres ostentemos cargos de poder, realmente se hiciera efectivo en puestos de propiedad, ¿verdad? No en puestos de suplencia, solo para generar una lista. De completar las planillas. De completar planillas, ¿verdad? Porque no estamos para completar, nosotros no complementamos a nadie. La gente dice, las mujeres complementan, no complementamos a nadie, las mujeres somos
individuales suficientes para hacer todo y total. Entonces esperamos que el 28F esto se vea, ¿verdad? Sí. Y que también que se desarrollen aquellas mujeres que tienen la valentía, y digo valentía porque ante los medios de comunicación que algunas veces atacan, desinforman, ante los políticos que lo único que saben algunas veces es atacar la imagen, ¿verdad? Sí. Y no la capacidad, ¿verdad? Vamos a tener más casos, estamos seguros, pero aquí estamos pues para denunciarlos, hacerlo ver, ¿verdad? Señalarlos y subrayarlos. Y mañana cerremos con la reflexión que hace la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer en el marco del Día Internacional de Eliminación contra la Violencia para este sector de la sociedad. Sí, bueno, primero decirles que la pandemia nos ha llevado a hacer marchas en la noche. El día de ahora empiezan ya las marchas en la noche. Por la noche. Por la noche. El día de mañana también es por la noche. Es parte de la pandemia, pero sobre todo es parte del alza de feminicidios. En pandemia tuvimos 15 feminicidios. El año pasado, en ese periodo, llevamos 11, ¿verdad? A la fecha llevamos más de 100. Es cierto, si comparas... Ayer estaban diciendo las organizaciones que habían contabilizado 88. Está más actualizado el registro de la Procuraduría. Al 23 llevábamos... 103 feminicidios el 23 de noviembre. Llevamos, es cierto que en el 2019 fueron 230 casos, pero también hay que ver aquí un subregistro, que son las personas desaparecidas. Se estima que diariamente se desaparecen 8 personas, ¿verdad? Entre y de esta hay un alto número que son mujeres. Y en ese un alto número, un subregistro de mujeres. Por lo tanto, si no nos han matado, ¿verdad? Nos han desaparecido. Entonces, las marchas se relacionan a esto, ¿verdad? Y nuestro mensaje, bueno, del señor procurador, ¿verdad? Ante todo es la cultura de la denuncia, ¿verdad? Busquemos educarnos, formarnos. Si el Estado no nos provee, edúquese. Hoy hay formas, hay internet, hay bibliotecas, hay formas de educarnos. Búsquenos, busque la Escuela de Derechos Humanos, porque si usted se educa y se reconoce como sujeta de derechos, puede exigirle al Estado que le cumpla sus derechos, ¿verdad? Y puede exigirle a mi par, en mi casa y fuera de mi casa, que me respeten, ¿verdad? Y una parte de me respeten es que me respeten mi libertad. Gracias, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer, licenciada Elisa Arévalo, nuestra invitada de hoy. Finalizamos nuestro programa Punto de Vista.